Bendiciones para todos. Hoy tenemos este tiempo de la palabra de Dios, continuando con este ayuno de transformación. Dios les bendiga a todos ustedes. Espero estén dispuestos en su corazón. Primeramente, recuerde que la transformación comienza con un esfuerzo que usted tiene que hacer, que es poder disponerse y estar disponible. Hoy quiero compartir con ustedes qué voz me gobierna. Parte de renovar la mente es identificar qué voz es la que nos está gobernando. Recuerda que venimos hablando de que hay cosas que deforman nuestra mente: la cultura, la ideología de la educación, el ambiente que nos rodea, las experiencias de vida a través del abuso, la religión, la familia, lo que promueve el Dios de este siglo. Todo eso nos hace vivir como títeres del sistema, y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar e identificar qué es lo que está haciendo que se manifiesten las obras de la carne. Empecemos con algo. La palabra dice en Marcos 1:4, este mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Ese término arrepentido es el famoso griego que el pastor le ha estado haciendo introducción, la metanoia. La metanoia es algo que viene del cambio de mente. Acuérdese que meta es cambio. Y noia está hablando de la mente. Y el cambio de mente, por eso utiliza el término ahí en Marcos, arrepentimiento o arrepentido, porque lo que se utiliza en griego es metanoia. Entonces, si fuéramos a leerlo, es para demostrar que se había metanoia de sus pecados. Es decir, había cambiado de mentalidad frente a sus pecados, o como lo leemos actualmente, se había arrepentido. Mateo 4:17, Jesús nos dice lo mismo. Nos dice metanoia de sus pecados. Es decir, arrepiéntanse de sus pecados. La metanoia en Cristo es transformar nuestras vidas para Cristo. En la psicología, por ejemplo, se habla de una reforma de la psique, y la psique es el alma o nuestra mente. Entonces, siempre va a ir relacionada con esa transformación. Necesitamos una metanoia, es decir, necesitamos un arrepentimiento, una transformación, un cambio de vida. En otras palabras, como lo que venimos trabajando, una renovación de la mente. Comenzar una nueva vida en Cristo. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Por eso hoy vuelvo y pregunto, ¿qué voz gobierna tu mente? Cuando hago esta autoevaluación y me doy cuenta que quien gobierna mi mente puede cambiarla y moldearla, aquí tengo que tener mucho cuidado. La voz que gobierne tu vida, tu mente, es la que definirá lo que haces. Tus acciones hablan de lo que hay en tu mente. Tus acciones son las que van diciendo qué es lo que gobierna tu mente. Todos creamos hábitos a partir de esas voces que nos gobiernan. Eso que venimos hablando de la cultura, la ideología de la educación, el ambiente que nos rodea, esas experiencias de vida del abuso, la religión, la familia, lo que promueve el Dios de este siglo. Todos creamos hábitos a partir de esas voces. Y decimos vivir para Dios, pero ¿qué dicen tus acciones? Yo quiero que comiences a hacer ese ejercicio de autoevaluación. ¿Qué dicen tus acciones? La palabra de Dios dice en Mateo 22:14 que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando eres de los que obedece la voz de Dios, te haces escoger, porque tus acciones comienzan a hablar de que Dios es quien te gobierna. Yo quiero mencionarte tipos de voces que determinan qué voz te gobierna. Son cuatro tipos de voces que determinan qué voz te gobierna. Si ahí tienes lapicero, cuaderno, comienza a copiar, porque conforme a esto es que vamos a estar orando. Conforme a esto es que quiero que comiences a orar durante el día, a meditar durante el día, para que tu vida comience a ser transformada desde esa mente, que haya una metanoia, un cambio de mente. La primera voz que puede estar gobernando nuestras vidas es la demanda de la gente. La gente, lo que la gente pide, esos sistemas de aprobación que cada vez crecen más, esos sistemas en los que buscamos ser aceptados.
Los mencionamos: cultura, educación, ambiente, abuso, religión, familia. El Dios de este siglo, que es Satanás. Las redes, por ejemplo, se volvieron el epicentro para que nos hable esa voz constantemente en cada uno de estos 7 aspectos. Gálatas 1:10, anótalo bien. Queda claro, dice la palabra, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. ¿A quién estás agradando? Porque si tu sistema de mentalidad te está buscando constantemente agradar a otras personas o qué van a decir otras personas, aquí hay un problema. No es Dios quien te gobierna, es la gente. El sistema de estos 7 aspectos: cultura, educación, ambiente, abuso, religión, familia, Satanás. Pablo lo tenía claro, no buscaba ser aprobado por la gente. ¿Cómo reaccionas con lo que tú haces? ¿Piensas que vas a agradar a otros? ¿Estás buscando que te acepten, que nadie te rechace? Por buscar ser aceptado en el sistema, terminamos haciendo cosas que Dios no ha dicho. Y terminamos metidos en cosas que Dios no nos ha dicho que nos metamos. Y de paso retrasamos el diseño de Dios para nuestras vidas. La metanoia tiene un costo. Yo lo entrego todo. Él ya lo dio todo. La metanoia, cambiar de mente, tiene un precio de querer agradar solo a Dios. La gente constantemente está demandando cosas. Mi respuesta no puede ser querer darles lo que ellos quieren. Yo debo darles lo que necesitan, que es a Cristo. No que ellos sean los que moldeen, que me hablen y me digan qué tengo que hacer para ser aceptado. La segunda voz que quiero que tengas presente es la voz del adversario. Y aquí mismo también entra todo ese aspecto del Dios de este siglo, Satanás, atacando nuestros pensamientos directamente. El plan del enemigo siempre será hacernos cuestionar y acusar lo que Dios hace. Eso lo vemos desde el Génesis, desde el momento que se le presenta a Eva y comienza a cuestionar la norma que Dios había establecido. Segunda de Corintios 11:3. Mire la preocupación de Pablo. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Podemos querer muchas cosas de Dios, podemos estar yendo a la iglesia, pero si el enemigo nos está hablando al oído, nos va a corromper, porque todo el tiempo va a buscar cuestionar lo que hace la iglesia, lo que hacen los pastores, lo que hacen los hermanos de la iglesia, el servicio, va a cuestionar todo, porque esas son fortalezas mentales que el enemigo necesita levantar en tu vida para dañar tu corazón, para dañarlo, porque lo único que hacen estas mentiras es dañar el corazón, construyen muros grandes. Una mentira, ojo esto, una mentira que se hace fortaleza en tu mente se termina volviendo una verdad. Después no hay manera de sacártela. Después tú dices, no es que siempre es así, es que siempre es así en la iglesia, no es que el pastor hace esto, no es que el hermanito de la iglesia hace esto. Se nos vuelve una verdad porque ya se ha convertido en una fortaleza, pero eso es porque el enemigo es quien nos está hablando. Y lo único que hacemos es mantener cargados. Vamos a la iglesia cargados con todo mundo, vamos a la iglesia cargados con cargado con lo uno, con el otro, cargado porque me pidieron lo uno. Es una cosa, y eso mismo pasa en el trabajo, en la familia, en todas las áreas de nuestras vidas. La tercera voz que habla a nuestras vidas es la voz de la conciencia. Romanos 2, 14, 16. Y aquí es algo bien interesante, porque generalmente creemos que la voz de la conciencia siempre es buena, pero podemos llegar incluso a dañarla. Pero quiero que me acompañe a Romanos 2, 14, 16. Mire lo que dice, hasta el 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Está hablando de la conciencia, que redarguye. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento,
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La conciencia nos va a estar diciendo cómo estamos, qué cosas hacemos mal y qué cosas hacemos bien, pero no podríamos confiar en ella del todo. ¿Sabe por qué? Porque puede llegar un momento en que muera. ¿Cómo muere la conciencia?, me preguntarás. Aunque no sirva para redarguirnos, puede dañarse. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:2. Estas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia. En otra versión dice cauterizada. Ya está seca. La conciencia funciona como un sensor. Mientras está buena, funciona para identificar. Pero ante el primer daño comienza a fallar y ahí ya no es confiable. No atenderla en el momento que comienza a redarguirnos va a generar un daño y al final nos va a dar lo mismo oírla o no. Necesitamos servir a Dios con la conciencia limpia. Si está dañada por todo lo que hemos vivido o hecho, puede incluso decirnos algo que está bien sin estarlo. Por ejemplo, ¿tú crees que una mujer con o sin hijos que aprueba el aborto lo hace con conciencia diciéndose eso está mal? No, ella está convencida que piensa bien. Esa persona está convencida que piensa bien. ¿Por qué? Porque ya su conciencia está dañada por la cultura, por la educación, está dañada por el ambiente, está dañada por el abuso, las experiencias, está dañada por la religión, la familia y está dañada por Satanás. Pero lo complicado es que igual, cuando tengamos que rendir cuentas a Dios, esa misma conciencia será la que nos acusará o nos atacará. La última voz que quiero que sepas que también puede gobernarnos y que sería la voz ideal que nos gobernara, es la voz del Espíritu Santo. Mira Romanos 8:14, anótalo ahí porque yo los estoy leyendo. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando su voz me gobierna, cuando es la voz del Espíritu Santo la que gobierna mi vida, es el mismo Espíritu Santo quien me guía. No dependo de otros, no dependo del sistema, ni dependo de mi conciencia. La palabra de Dios es revelada a mi vida a través del Espíritu Santo. Y ahí es donde se endereza lo torcido. No dependo incluso de mi conciencia si estaba bien o no, sino que comienza a ser transformado todo mi ser, toda mi mente. Comienza a ocurrir la metanoia. Hay un arrepentimiento real. ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo escucho? ¿Cómo hago para que sea la voz del Espíritu Santo la que gobierne mi vida? Quita el tapón de tu vida, de los oídos. 1 Corintios 7:14 dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tenemos a Dios. Mire que somos nosotros los responsables. ¿Cómo nos limpiamos? Dejemos el orgullo, la autosuficiencia, el miedo, esas cosas que contaminan nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Busquemos el temor a Dios, que es el amar a Dios, amar lo que Él ama, sentir lo que Él siente. Y esto se hace con determinación. ¿Cuán importante es la voz de Dios para tu vida? ¿Cuán importante? Y para cerrar, quiero dejarte con 3 formas en las que Dios habla a tu corazón, a tu vida, a tu mente. 3 formas que tienes que identificar en cómo el Espíritu Santo te puede hablar a tu vida. Quizás estés en una, pero lo ideal es que estés en las 3. La primera forma en la que el Espíritu Santo habla a nosotros es a través del testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice: pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Es esa convicción del corazón de que Él está con nosotros, de que puede hablarnos. Pero lo interesante es que no se queda ahí. La segunda forma en la que Dios nos habla es a través de la palabra de Dios, la Biblia escrita. Yo sé que hoy en día hay celulares y es muy lindo, pero eso cansa la visión. No es lo mismo leerla escrito. Leerla es oír a Dios, es estudiarla, es profundizar, es conocer a Dios, creer que Dios te puede hablar a través de ella. El único libro que cuando tú lo lees tienes al autor presente es la Biblia.
El Evangelio de Cristo es la verdad absoluta. Solo allí Dios puede hablarnos fuertemente, confirmar lo que ha dicho en nuestro corazón. Y la tercera forma en que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas es a través del cuerpo de Cristo. Yo no soy iglesia sola. La iglesia es cuando estamos juntos. Tú solo no eres iglesia, por eso no aplica lo de buscar a Dios en la casa. Tú solo no eres iglesia. La iglesia es cuando hacemos esto, cuando nos congregamos, cuando estamos juntos. La palabra de Dios es interpretada en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Ahí es donde es interpretada. Y oiga esto para que lo tenga presente. Recibo en el Espíritu, que es cuando el Espíritu, esa es la primera forma de hablar. Recibo en el Espíritu, confirmo en su palabra e interpreto en el cuerpo. Ahí están las tres formas de hablar del Espíritu Santo. Recibo en el Espíritu, confirmo en su palabra e interpreto en el cuerpo. Dios siempre habla fuerte, pero entre más nos alejemos de su palabra y de la iglesia, del espacio de estar juntos como cuerpo, más me voy envolviendo en el sistema y menos lo voy a escuchar. Dios habla al que quiere oírlo, pero el que quiere oírlo lo demuestra porque busca su palabra y porque se congrega, está siempre con el cuerpo. Cuando te sientas tentado a esconderte de Dios, sal a buscarlo. Cuando te sientas tentado a salir al sistema, escóndete del sistema. Mantén siempre en intimidad con Dios, buscando su palabra y permaneciendo en conexión. No te dejes gobernar por esas otras tres voces. Que sea la voz del Espíritu Santo la que gobierne tu vida. Quiero que eso lo dejes en tu corazón. Espero lo hayas anotado, hayas escrito o lo vuelvas a profundizar. Sé que el Señor te va a seguir hablando y que en realidad puedas entregar tu mente al Señor para que haya una metanoia, una verdadera metanoia, un verdadero arrepentimiento. Acuérdese, metanoia, arrepentimiento, cambio de mentalidad. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por cada uno de estos oyentes, Señor, cada una de estas personas, Dios, que han escuchado hoy tu palabra. Padre Celestial, que sobre sus vidas pueda haber esa metanoia, Señor. Que en realidad, Señor Jesús, haya una verdadera metanoia, Señor, no de palabras, Señor, no de emociones, sino que en realidad haya un arrepentimiento genuino, Señor, una metanoia que produzca la transformación, un cambio de vida, Señor, que su mente, Señor, reciba esa metanoia, Señor, profunda en Cristo, para que la voz que gobierne sus vidas sea la voz del Espíritu Santo, Señor, que si por muchos años la voz de la gente les ha gobernado, sea hoy el tiempo de rompimiento, Señor, que si por muchos años, Dios, la voz del adversario, Señor, ha venido cuestionando todo lo que tú haces en sus vidas, Señor, que hoy se rompa, Señor, hoy sea destruida y callada, Señor, que la voz de la conciencia, Señor, si aún la tienen cauterizada, Señor, en algunas áreas o en totalidad, Señor, sea hoy quebrantada, Señor, que sea la voz del Espíritu Santo la que conecte con sus vidas, Señor, la que les gobierne, la que les direccione, Señor, que haya una metanoia, Señor, en sus vidas, que haya una metanoia. Hoy en el nombre de Jesús callamos toda voz de la gente, hoy en el nombre de Jesús callamos toda voz del adversario y callamos la voz de la conciencia cauterizada, Señor, y declaramos, Señor, creemos que la voz del Espíritu Santo, nos preparamos, Señor, cada día, nos preparamos en este ayuno de transformación para que la voz del Espíritu Santo sea la que nos hable, Señor, para que nos hables al corazón, para que confirmes a través de tu palabra y para que interpretes a través de la iglesia, Señor, del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque tú cada día nos estás haciendo sensibles para que podamos escuchar tu preciosa voz, Señor, y ser guiados por el Espíritu Santo. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Diga amén, escriba por ahí amén. Dele gracias a Dios por esta palabra, por la revelación que Dios está trayendo en estos 21 días de oración.
Escríbanos ahí confirmando que usted es de los que va a entrar en ese tiempo de metanoia, que está entrando en ese tiempo de metanoia, que ya ha entrado en ese tiempo de metanoia para que su vida sea transformada. Acuérdese la palabra principal de Romanos 12, que podamos ser transformados, que el Señor renueve nuestras mentes. Esa renovación de la mente es la metanoia. Dígale: Señor, gracias. Dele amén, gloria a Dios. Recuerde compartir